Hola, hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de su podcast Tiempo Extra. Hoy vamos a estar hablando con Edwin Alexander Montoya. Él se cataloga como un historiador de libros. Vamos a ver eh, qué cosas podemos aprender de él, cuál ha sido el impacto que han tenido los libros en su vida y hoy vamos a contar algunas de las cosas, ¿verdad? Acerca de los libros y acerca de la historia. Así que bienvenido, Edwin, al podcast. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Me encanta este tipo de espacios para conversar sobre literatura. Es un placer tenerte aquí en el podcast. Quería empezar. ¿Cómo empieza tu amor por los libros? Pues esta es una historia medio cómica que a mí me gusta contar y empezó por tratar de caerle bien a una mujer, porque yo odié la lectura toda mi vida. O sea, yo era de los que decía, tengo que leer, ¿qué tengo que hacer para no leer? Y en el colegio ni siquiera leí los libros que me tocaba leer. Perdí 3 décadas de mi vida sin leer y estaba trabajando en un banco, trabajaba para Citibank y una compañera un día llegó leyendo un libro, un clásico, Frankenstein, y yo le dije, ¿estás leyendo Frankenstein? Ella me dijo, sí, ¿ya lo leíste? Yo le dije, sí, claro. Pues todos sabemos que es Frankenstein, lo hemos visto en televisión y todo, Claro. pero yo no lo había leído, pero me dio pepe, o sea, fue instantáneo. Y salí corriendo a una librería más cercana, compré el libro y lo leí en 2 días, rapidísimo, por miedo de que me fuera a preguntar algo del libro y yo no supiera y quedara expuesto de que le había dicho una mentira. Y yo dije, hey, me leí este clásico en 2 días, me gustó, voy a leer otro y después otro, y me di cuenta que leer es tan divertido, tan bacano, tan instructivo, y empecé a leer y ya le cogí un amor a la lectura que se volvió parte de mi vida. Ahora, ¿cuántos libros lees? Vamos a decir. ¿Hace cuántos años fue que empezó este amor por los libros? Digamos unos 5 o 6 años atrás. Y anteriormente no, Cero, cero, cero. cero. Es interesante porque, bueno, Frankenstein, todo el mundo conoce la historia, pero que tú te fueras a leer el libro bueno, quedar bien con esta persona es fantástico. Sí, sí. Fue un accidente. Digamos que coincidió con que hice un viaje a Europa ese año. Conocí mucha cultura, mucho arte, otros horizontes. Viajar pues, le expande la mente a uno. Cuando regresé a Medellín, tenía todavía como esa ansia de conocer, de aprender. Y justo pasó eso, empecé a leer y yo dije, quiero seguir leyendo, eh, o sea, eso que me pasó con ella, yo dije, qué vergüenza que yo no me he leído Cien años de soledad. O sea, yo que soy Sí, sí, colombiano, sí, que es un libro que se debe leer hasta en la escuela. claro, y yo que soy colombiano, que lo escribió un colombiano y yo no lo he leído, o sea, tengo que leerlo ya, qué vergüenza. Qué vergüenza que yo no me leí o sea, empecé a leer, empecé a devorar literatura y ya se convirtió en mi estilo, en mi forma de vida, mi entretenimiento. Oye, hablando de 100 años de soledad, ¿qué crees tú de las series o las películas que las sacan de un libro, una novela? ¿Qué crees tú de esto? ¿Le hace daño a la novela o la ayuda de cierta manera? Mi percepción cambió hace poco sobre eso. Yo siempre decía, nunca una película o una serie va a poder igualar la obra literaria. Pero hace poco conocí un productor musical. Él ha trabajado en proyectos enormes en Hollywood. Él es colombiano. Se compone la música para las telenovelas que se ven tanto en Estados Unidos. Y él me decía, es que son dos artes diferentes. Y de hecho el cine se le llama el séptimo arte. Y de hecho en los Oscars cada año se le entrega un Oscar a la mejor adaptación, al mejor guión adaptado, porque es que es muy difícil sacar de un libro una película o una serie. Entonces hacerlo es una proeza, solo el simplemente hacerlo. Entonces no se puede decir que le hace bien o mal, es distinto. De pronto las personas que no les gusta leer o que no tienen la capacidad lectora aún, ven la película, ven la serie, entienden la información, entienden la historia y después quieren leer el libro. O nos pasa al revés, los que leemos primero el libro, cuando sale la adaptación, ve, yo la quiero ver, a ver qué tal la hicieron. Realmente uno dice, no, faltó esto, aquello, pero pues es normal, porque en 2 horas de película o en una serie, pues no puede estar todo lo que el autor escribió. Pero, por ejemplo, hablando puntualmente de tu pregunta, esta serie de 100 años de soledad, excelente. O sea, Sí.
muy, muy buena, muy apegada a la historia que escribió García Márquez, me pareció muy buena. Sí, usualmente, y esto me ha pasado a mí, cuando leo el libro primero, después veo la película, la serie, me enfoco más en las cosas que no pusieron en la serie, las cosas que cambiaron. O sea, uno siempre se fija en las manchas, ¿verdad? En las cosas puntuales. O si lo hacemos al revés, si vemos la película primero, una serie, y nos llama la atención, decimos, bueno, quizás sería interesante leer el libro. Y eso también me ha pasado y me ha resultado mejor en este caso. Claro, claro. ¿Cuántos libros te lees anualmente? Anualmente, de entre unos 50 a 60 libros al año. Estamos hablando de libros de cuántas páginas. Desde las 300 hasta las 900 y 1000. Wow. ¿Cómo sacas tiempo para leer tanto? Yo sé que hoy en día, quizás si preguntáramos esta pregunta hace 100 años, la gente diría, bueno, es que no hay más nada que hacer. Pero ¿cómo puedes sacar tiempo para leer tantos libros? Es que esa es la clave. Yo no saco tiempo para leer, porque yo ya amo leer. Y cuando a vos te gusta hacer algo, o sea, es como si yo te pregunto, yo veo que tenés ahí un piano, un violín, ¿qué es eso? Una guitarra, un requinto, ¿qué es? Es la guitarrita que tocan los hawaianos, un Ok, ukelele. un ukelele, ok. O sea, si yo te digo, ¿cómo sacas tiempo para oír música? Pues esa pregunta te suena rara. Pues yo escucho música siempre, yo leo siempre, yo voy a una cita o sea, yo siempre cargo un libro en la mano, siempre este es el que estoy leyendo ahora y yo lo llevo, me toca salir, lo llevo. Si me tocó esperar, me pongo a leer unas hojas. Me voy a dormir, no me da sueño ahí mismo, entonces leo un par de capítulos. Voy a hacer alguna actividad, leo algo, o sea, es algo natural para mí. No es que me toque sacar tiempo para leer. Bueno, evidentemente ya en el punto donde yo estoy, que trabajo con redes y colaboro con algunas editoriales que me envían sus libros, ahí sí yo sé, ok, tengo que leer este libro porque tengo que dar mi opinión sobre él, tengo que hacer un post sobre él. Entonces digo, ok, tengo que leerlo. Entonces ahí sí como que me dedico a leerlo. Pero la mayoría de mis libros es una lectura por hobby, es algo que yo disfruto hacer. Ahora, eso que comentaste ahora, cuando las editoriales te mandan los libros, ¿cuál es el fin? Que tú los critiques, que tú digas, bueno, esto está bien, esto está mal, o que des tu opinión sinceramente. Pues la ventaja es que ellos me permiten escoger qué libros quiero leer de sus novedades. Entonces, por ejemplo, este mes nos llegaron estas novedades, ¿cuál querés que te enviemos para que lo leas? Entonces, yo tengo unos gustos, por ejemplo, mi género literario preferido es la novela histórica. Leo biografías, leo novelas, leo romance, leo thriller, pero la novela histórica es lo que a mí me atrapa. Entonces, escojo, listo, mándeme este, aquel, y yo sé que por lo menos voy a disfrutar del género. Ellos me dan a mí luz verde para yo decir, este libro es malísimo, no lo lean, o este libro está bien, o decir, este libro es una maravilla, lo tienen que conseguir. No estoy obligado a promocionar o a decir, vea, este libro es lo mejor, si a mí no me gustó. Estoy en mi libertad de decir que no me gustó alguna obra, y porque hoy en día el marketing es enorme. Hoy en día lanzan un libro, lo mismo pasa en el cine, en la música, y le hacen un boom tremendo, pero obviamente eso quiere decir que la obra sea correcta o sea buena. Entonces, por lo menos hay esa posibilidad de decir no me gusta. ¿Te ha pasado que has leído un libro y has dicho, bueno, pero esto no hay quien lo lea, una historia horrible? Sí, claro, claro, ha pasado. De hecho, me acabó de pasar con un libro. Ella es una historiadora colombiana. Bueno, acá en el país es muy conocida, se llama Diana Uribe. Ujú. Lanzó un nuevo libro ahora en diciembre, en enero. Yo corrí a comprarlo porque los libros anteriores de ella han sido excelentes. Lo empecé a leer. Yo leo muy rápido un libro. A mí un libro no me dura más de 3, 4 días. Entonces leí como las primeras 150, 200 páginas y yo decía, no, este libro no, o sea, no me llega, no me cuadra, no. Y después se desató un boom con ese libro diciendo que es que ella no lo había escrito, que había contratado a otra persona y que después le habían cambiado el orden, y todavía hay una demanda hasta con ese libro, pero yo dije en mis redes, yo lo mostré y lo dije, vea, este libro lo estoy leyendo, pero muy, muy difícil la lectura, para nada bueno. Y de hecho, en redes lo que se aprecia hoy en día es la sinceridad, o sea, si yo siempre digo, no, esto es lo mejor, léanlo, no. O sea, a veces la Claro. gente aprecia que le digan, vea, este libro
le han hecho un boom enorme, pero la realidad es que no es que haya cumplido las expectativas. Ahora, me imagino que, y esto debe pasar en otros países, pero en Colombia me imagino que no debe ser la excepción. Entre los escritores tiene que haber cierta amistad y entre los... ¿Alguna vez te has metido en algún problema por criticar algún libro y te hayan Aún no, dicho, hey, ¿qué fue lo que hablaste de mi libro? ya no ha pasado, todavía no ha pasado. Digamos que yo siempre, cuando me toca encontrarme con escritores face to face, por ejemplo, hace un par de meses hay un festival literario en Cartagena, Ujú. se llama The Hay Festival. Me tocó entrevistar a un escritor británico. Él es un profesor de Oxford, es un matemático, da clase de matemática en la Universidad de Oxford y escribió un libro hablando de cómo las matemáticas, pues uno cree que son aburridas, pero en realidad son muy aplicables a la vida diaria. La editorial me mandó el libro, yo lo leí antes porque pues para entrevistarlo quería haber leído su obra. Obviamente había capítulos un poco sosos, mucho número, mucha cosa, pero yo trato de centrarme en lo positivo y cuando me encontré con él yo le dije, yo odio las matemáticas, no me gustan. Pero en tu libro encontré cosas muy buenas como esto. Después de leer tu libro veo las matemáticas desde otro punto de vista y yo creo que la sinceridad siempre funciona mejor que por el hecho simplemente de estar frente al autor o a la editorial, decir, no, esto es lo mejor cuando no es así. Buen punto, buen punto, buen punto. Ahora, vi que en tus redes, tanto en Instagram como en YouTube, primeramente tienes muchos seguidores. Y segundo, en tu título aparece historiador de libros. Qué es historiador de libros? Bueno, aclaro de una vez, yo no soy historiador, no estudié historia. ¿De dónde sale el título? En un punto yo quise empezar a compartir mi hobby, porque esto empezó como un hobby. Yo nunca me planteé convertirme en un influencer o en alguien con seguidores en las redes. Simplemente quería compartir mi gusto por la lectura, por los libros, autores, frases, historias. Empecé a buscar un título y yo dije, "Pues, a mí me encanta contar historias, me encanta la historia, mi género preferido es la novela histórica, amo los libros", entonces ahí salió ese nombre, historiador de libros, y es más porque cuento historias sobre los libros. En mi perfil yo hablo de todo, no tengo sesgo, he tocado temas como la religión, la política, la homosexualidad, el dinero, las finanzas, las relaciones personales. Me gusta tocar todos los temas y contar historias con base en los libros. Entonces de ahí sale el título. ¿Crees que hay algún tema que sea tabú en los libros? En esta época no. Y esa pregunta que haces es muy interesante porque los libros a través de la historia han sido hasta quemados. Toda la El historia. mismo caso de la Biblia, por ejemplo. Correcto. Y no solamente el libro, sino los que leían el libro. Si nos vamos a la Edad Media, tener una Biblia era un crimen y había gente que se la colgaban acá en el pecho y lo quemaban en la hoguera. Y no tenemos que irnos tan lejos. Hace apenas unos 80 años atrás, en la Alemania nazi, había quema de libros. ¿Por qué? Simplemente porque escribían en contra del régimen nazi. Entonces, a través de toda la historia, la literatura fue un arma tan poderosa que los poderosos estaban dispuestos a prohibirla. Pero hoy en día eso ha evolucionado tan bien que vos puedes escribir lo que querás en un libro y vas a conseguir alguna editorial que quiera publicarlo y se va a publicar porque es tu derecho a libre expresión. Acá en Colombia te hablo hace unos 8 o 10 años, un escritor sacó un libro hablando en contra de la Iglesia Católica. No recuerdo el nombre, creo que era El Cordero de Dios. Ah, no, perdón, era Dejad que los niños vengan a mí. Y hablaba de los abusos de la Iglesia. Colombia es un país muy católico y como toda Centroamérica, la Iglesia prohibió el libro, hizo una demanda, eso se fue al juzgado, pero al final dijeron, es que hay libre expresión y el libro hay que lanzarlo y se lanzó. Hoy en día ya no hay tabú para la escritura. La gente puede escribir sobre el género, sobre religión, sobre sexo, sobre política y toda la información está ahí y se puede conseguir. Eso es algo muy positivo en cuanto a la literatura moderna que tenemos hoy en día. ¿Has escrito algún libro? ¿O No, estás pensándolo? ¿Alguna vez lo has pensado? lo que pasa es que para escribir se necesita talento, o sea, yo pienso que eso se tiene o no se tiene.
¿Qué deporte te gusta a vos? ¿Cuál es tu deporte preferido? El fútbol. ¿Fútbol? O sea, vos te podés poner a practicar fútbol 24/7 y algún día vas a jugar como Messi o como Ronaldo. No, no funciona así. Funciona así. Entonces, los escritores tienen un conjunto de circunstancias, educación, vivencias, eh, que se unen y los hacen buenos escritores. Es difícil uno ser un buen escritor. Uno puede escribir, estudiar, hay cursos para hacer eso, pero no es tan sencillo. Entonces yo prefiero como quedarme en el lado de disfrutar de los que sí lo saben hacer. Además porque cuando pensamos en los artistas de verdad, y aquí me refiero no solo a la literatura, sino a la música, al arte, son personas generalmente muy atormentadas. Lastimosamente, para que una persona explote ese potencial artístico, a veces tiene que sufrir en la vida, tener traumas horribles, tener depresión, alcoholismo, drogadicción, traumas, Tiene que tener bastante historia para contar historia. correcto, traumas personales, bueno, en fin, o sea, una locura y cuando se dedican al arte son unos genios. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros que somos como medios normales y puede aplicar el término, digamos que nos falta como ese conjunto de cosas que tienen que congruir para poder crear un buen escritor. Entonces, sí, por ahí he escrito cosas, pero más como un tema terapéutico de escribir, de sacar lo que siento, lo que pienso, pero no, nunca he pensado como en hacer alguna publicación o escribir algún libro. ¿Crees que hoy en día es necesario, cuando vemos lo que está haciendo Amazon, por ejemplo, que ya cualquiera puede publicar un libro digital? ¿Crees que hoy en día se sigue necesitando ir por la ruta antigua de ir a, o sea, que una persona te edite el libro, que una persona le haga promoción al libro? ¿Crees que eso ha ayudado a que hoy en día haya más escritores que, bueno, lo suben a Amazon, Amazon pone la carátula y completo? Ambas cosas siguen funcionando, porque hoy en día hay plataformas que te permiten a vos escribir tu libro y publicarlo. Una plataforma juvenil, hace pocos años tenía una acogida tremenda, se llama Wattpad. Ujú. Es literatura juvenil, de esos romances juveniles y reales, pero a mucha gente le gusta. Entonces, a escritores, información, bases literarias reales escribían y escribían historias interesantes y las subían y uf, se esparcían por el mundo. Hasta las llegaron a publicar en libros físicos. Pero el tema de las editoriales existe por una razón y es porque son personas de verdad con una formación literaria que pueden hacer llegar las verdaderas obras literarias correctas, bien creadas, bien escritas a las personas que las necesitan. Yo creo que todo contribuye a que la literatura siga su curso, porque cada generación dice, no, los libros están en vía de extinción. La gente ya lee en el celular, en la tablet, en la laptop, pero es que eso vienen diciéndolo hace décadas, hace siglos. El libro ha sobrevivido quemas, persecuciones, tecnología, ciencia y el libro sigue. Y hay gente que todavía hace fila en una librería para ir a comprar un libro físico, porque a los que nos gusta tener un libro en las manos, sentir el olor, ver las páginas, es algo que no se puede comparar a nada más. Entonces, yo creo que todo contribuye a que la literatura siga su expansión mundial, por decirlo así, e histórica. ¿Cuál ha sido el libro más, quizás más raro, más curioso con el que te has topado? Raro o curioso. A ver, hay un libro, está dentro de los cánones de la literatura, se le considera pues uno de los libros más influyentes de la historia, se llama Ulises. Lo escribió un escritor irlandés llamado James Joyce. El libro es muy famoso por la única razón que cuando él lo escribió fue el primero que se le ocurrió hacerlo. Es un ladrillo, es un libro enorme, no se entiende absolutamente nada, en serio. Él lo escribió, no sé si en estado de embriaguez o drogas o alucinación. Él escribía lo que pensaba, lo que le llegaba a su mente y pues la mente de uno funciona de un lado para otro. Yo puedo estar aquí, pero miro acá y ya pienso en este cuadro que tengo aquí o miro esto, entonces pienso en Pink Floyd, en la música, y miro esto y pienso en Hulk, en los Avengers. Él escribió el libro así
cualquier pensamiento que le llegaba. El libro es un desorden, yo lo leí más por cultura general, por decirme, leí el Ulises de James Joyce, pero es un libro increíblemente raro, malo, o sea, no se lo recomiendo a nadie, o sea, es increíble que un libro así haya trascendido como una de las obras cumbres de la literatura universal. Creo que muestra que a veces, y esto pasa mucho con la música, y también con el arte pasa bastante, que a veces una cosa puede despegar, como estamos viendo hoy en día con la música, o vimos antes con algunos cuadros que uno los ve y uno dice, pero ¿cómo se pegó esto? Y a veces, bueno, hay obras, hay obras literarias que pueden llegar al mismo resultado. Exactamente, muy buena comparación. Sí, sí, sí. Si tuvieras que, si alguien te preguntara, ¿qué libro o sea, una persona que no lee, qué libro le recomendarías para que leyera? Esa es una pregunta que yo recibo mucho. O sea, cada semana alguien me escribe a mis redes y me dice, hey, yo quiero empezar a leer, me encanta las recomendaciones que haces, recomendame un libro para yo empezar a leer. Yo nunca lo hago. Yo nunca recomiendo libros porque es que los gustos son muy diferentes. Es como la música. ¿Cuál es tu género musical preferido? Ok, el mío es el rock. ¿Cuál es? El rock clásico. No sé el tuyo. Diría que, no sé, una música en español, los años 60. Ok, ok. Buenísima. Y yo ya sé que tu música que disfrutas es el género en español de los años 60. Y vos me decís, hey Edwin, dame un disco chévere aquí para escuchar, para tomarme unos traguitos y pasar bueno y escuchar esta música. Yo ya sé que te puedo recomendar, porque ya sé que te gusta. Pero si a ti no te gusta el merengue, por ejemplo, y yo te recomiendo uno de Juan Luis Guerra, uno de, no sé, que a mí me fascina, pero si a vos no te gusta el merengue, pues o sea, no te va a gustar? Entonces pasa lo mismo con los libros. Puede que haya libros excelentes, ejemplo, pues o sea, aquí tengo algunos poquitos. Este libro es escrito por Virginia Woolf, la señora Dalloway, famosísimo. Pero si a vos no te gusta este tipo de escritura, este tipo de literatura que hacía Virginia Woolf, o sea, no te va a gustar. Puede que a mí me guste mucho. Entonces, primero hay que conocer los gustos de la persona. ¿Qué te gusta? Yo ya sé que te gusta la música, te gusta el fútbol, te gusta el tema de redes, de podcast, de conversar, de hablar con personas. Te puedo recomendar un libro espectacular sobre eso, porque conozco algo de vos. Pero si yo no sé nada de las personas en general, o sea, no hay un libro que yo pueda decir, con este tienen que empezar a leer y le van a coger amor a la lectura. Eso no funciona así. Para cada persona es diferente. Que cuando lees un libro, ¿en qué te fijas? O sea, quizás una persona como yo que lee libros casualmente, leo el libro y lo leo. Pero tú que acostumbras a leer libros a diario, ¿te fijas más en las pequeñas cositas? En que, bueno, lo que escribió aquí quizás no tiene sentido, tú quizás lo pudo haber escrito mejor. ¿Te enfocas en esas cosas o lo lees como placer? Ambas, generalmente por placer. Solo cuando recibo algún libro que alguna editorial o algún escritor me envía y me dice quiero que me des tu opinión sobre este libro. Por ejemplo, me pasó hace poco un concurso de poesía en Colombia, el ganador de ese concurso nacional escribió un libro de cuentos, me escribió, me dijo te voy a mandar mi libro, quiero que me des tu opinión. Entonces ahí es diferente. Ahí yo lo leo, cojo un lápiz y cualquier cosa rayo y digo, esto está bien, esto está mal, esto porque es alguien que me pidió hacerlo. Y tal vez con alguna editorial puede pasar lo mismo. Pero cuando yo escojo un libro para mí, para leer por placer, yo me olvido De los de puntos y eso. las comas. Correcto, yo trato de meterme en la historia, de disfrutar de él, de vivir los personajes, porque eso es lo bueno de la literatura, uno puede transmutar en los personajes del libro. Eso es lo más hermoso de la literatura, vos podés ser hoy un jugador de fútbol, mañana podés ser un príncipe en la antigua Persia, podés ser un egipcio construyendo el palacio de Tutankamón, o sea, podés ser lo que querás y meterse en la historia. Porque cuando uno siempre está pendiente de, como dijiste, los puntos y las comas, esto está mal, esto, de pronto no disfruta mucho la lectura. Entonces solo lo hago cuando me toca hacerlo, pero prefiero disfrutar la lectura. ¿Crees que hoy en día se está perdiendo un poco el arte de leer? Y lo La, vemos en las redes sociales. O sea, hoy las personas tienen el teléfono y se pasan horas ahí scanning y scanning.
¿Crees que se está perdiendo poco a poco el arte de leer? Yo diría que sí hasta la pandemia. La pandemia fue un catalizador de la lectura a nivel mundial, porque la gente al estar encerrada, no poder tener contacto con otros, pero tener acceso a literatura, la literatura se tuvo como un empuje a nivel mundial. Este fenómeno, a mí me gusta llamarlo así, el fenómeno de las redes sociales, ha hecho que muchas personas compartan sus intereses. Algunos de esos hemos sido los que compartimos el gusto por la literatura y contagiamos a otras personas a que hagan lo mismo. Tenemos clubes de lectura, recomendamos libros. A mí me escribe gente que dice, hey, yo no leía, pero este libro que hablaste lo compré, lo leí, me gustó, voy a seguir con este otro. Entonces es un proceso que yo creo que en los últimos años ha ido funcionando muy bien y yo pienso que a pesar de la tecnología, de las redes y esta, ¿cómo llamarlo? Esta generación de que le gusta la gratificación instantánea, dopamina inmediata, a pesar de que eso es lo que manda la parada hoy en día, hay mucha gente también que le gusta la lectura y muchos que están apenas aprendiendo a tomarle el gusto a la literatura. Me dijiste que te gustan las novelas históricas. ¿Cuál crees tú, si tuvieras que recomendar un libro para entender la historia de Latinoamérica, cuál sería? Pues no habría uno como tal, más bien habría uno por cada país, por decirlo así. Ujú. Porque es que eso es lo curioso de Latinoamérica, que cada país ha tenido una historia tan marcada, tan diferente. Solo por poner un ejemplo, hace poco en el club de lectura que yo dirijo, leímos una novela del premio Nobel peruano, Vargas Llosa, que acabó de morir hace un par de meses. Ujú. La novela se llama La fiesta del chivo y es una novela ambientada en República Dominicana, en la época de la dictadura de Trujillo. Ese tipo de novelas, como esa, te permiten a vos conocer un país, una cultura, conocer su historia, conocer su política, su música, sus costumbres. Y uno, en un libro corto que se lee en 1 o 2 semanas, llega a vivir en ese país y es excelente. Entonces yo diría que por cada zona, por cada país hay libros así, que a la vez que uno está metido en la historia, está aprendiendo de la historia, de la cultura de ese lugar. Cada país tiene escritores muy buenos que han puesto en letras y en palabras lo que ha sido la vida de su propio país en Latinoamérica. Y más que Latinoamérica tiene circunstancias que no se encuentran en otros países, hablando a nivel social, cultural, económico y político también. ¿Qué piensas tú de, por ejemplo, si leemos un libro antiguo, vamos a decir, de los que escribió Miguel Cervantes, ¿crees que los libros deberían actualizarse? O sea, la forma en que están escritos, por el lenguaje que usan, ¿crees que eso ayudará a las nuevas generaciones a identificarse con ellos o deberían seguir teniendo el mismo palabrerío que quizás no es muy moderno? Esa es una muy buena pregunta y no sé qué responderte, porque es que cuando uno lee el Quijote de la Mancha, o sea, es un ladrillo, el Quijote es, no cualquiera lo lee y puede que tenga expresiones que se usaban hace 500 años en la lengua castellana que hoy en día uno dice, ¿qué? ¿Esto qué? Pero es que también es muy bueno conocer cómo se hablaba hace 500 años. Y si alguien se pone a cambiar todo a la jerga moderna, se perdería parte de la historia. Entonces, desde cierto punto de vista, no, las obras no se deberían tocar, deben permanecer como se escribieron porque es la forma en que el tiempo puede sobrevivir, esa cultura, esa forma de hablar, esas costumbres, y nosotros podemos tener acceso a ellas. Yo creo que los clásicos hay que dejarlos como están. Suficientes libros nuevos se producen con lenguaje moderno. Entonces, si alguien quiere leer en lenguaje moderno, pues tiene de dónde escoger, pero los clásicos deberían dejarlos tal cual como están, para que podamos asomarnos como por esa ventana y ver cómo era el mundo hace 3, 4, 5 siglos atrás. Me recuerda mucho, por ejemplo, a las obras de Shakespeare, que está escrito en un inglés muy antiguo, o sea que uno tiene que casi que buscar cada palabra porque no las entiende. Sí, Pero aún así, o sea, son obras que todavía se leen y son súper famosas. Así sí, que yo creo que es parte del gusto y que las personas se adapten a entender esas obras tan antiguas. es cierto, es cierto. En el tema de Shakespeare,
que ha trascendido la historia, la cultura y el lenguaje porque se ha traducido a todos los idiomas, vos puedes encontrar de todo, puedes encontrar una obra de Shakespeare en lenguaje moderno entendible, o si querés leer el inglés original, también lo puedes encontrar. Eso sí me parece excelente. Que querés acceso a lo que Shakespeare escribió, lo conseguís. ¿Querés una obra en tu idioma, en español, con lenguaje moderno? También la consigues porque se ha traducido y se ha adaptado. Más bien eso sí, con eso sí estoy de acuerdo, con que saquen una versión actualizada, pero sin destruir la original. Tú que estás más cerca de los escritores y este mundo, ¿puede hoy en día un escritor vivir de sus libros? Sí, claro que sí, pero son muy pocos. La vida de un escritor es muy dura, más porque hoy en día el tema de la piratería les pega muy fuerte. O sea, un escritor publica su libro y a la semana lo están vendiendo en la calle por 5 veces menos el valor y es un libro no oficial. Hay escritores multimillonarios, pero son pocos, solo son los famosos. Por ejemplo, la que escribió Harry Potter, Kelly Rowling, es una de las mujeres más ricas del mundo por escribir una historia de niños. Dan Brown, el que escribió el Código Da Vinci. O sea, hay pocos escritores que viven de sus regalías y reciben millones, pero en general, para uno convertirse en un escritor y ganarse la vida escribiendo, no es tan sencillo. Entonces la mayoría de los escritores lo hacen por amor al arte. Sí, en la mayoría empiezan así. La mayoría empiezan así por amor al arte, por amor a su vocación, a lo que quieren, creen en ellos mismos, la editorial cree en ellos. Y muchos tienen trabajos alternos a su profesión de escritura. Algunos son profesores en universidades, en colegios. Tienen como su otro trabajo, por decirlo Claro, su así. trabajo seglar. Correcto. Son muy pocos los que se dedican exclusivamente a escribir. Son pocos, realmente. Es una profesión no muy bien paga. Yo me di cuenta, o sea, yo sufrí como un shock cuando me descubrí que una de mis escritoras, que disfruto mucho leer, vi su perfil en Instagram y tenía como la quinta parte de los seguidores que tengo yo. Y yo dije, esto no es justo. O sea, yo hago un post del libro de ella, lo ambiento, digo cosas y recibo muchos seguidores que lo comentan, que me hablan, pero ella que fue la que creó la obra, la que escribió el libro, le cuesta mucho tener esa publicidad, esa visibilidad. Ser escritor es difícil, vivir de eso es complicado. ¿Crees que pasa con los escritores como ha pasado con muchos pintores que se hicieron ya conocidos ya después de haber fallecido años después? ¿Crees que eso pasa mucho con los escritores, que la persona no los reconoce en su tiempo? Sí, señor. Sí, señor, es una muy buena comparación. Hay escritores que murieron en la pobreza y en el anonimato y por vueltas de la vida, de la cultura, de la historia, sus obras cobraron auge, cobraron importancia y empezaron a venderse y se hicieron famosas muchos años o décadas después de que el escritor las creó. Eso ocurre muy a menudo. Me pongo a pensar, y bueno, que quizás este no sea el mejor ejemplo, pero me pongo a pensar en Anne Frank, que escribió un diario. O sea, si quizás ella llega a sobrevivir, el diario hubiera No sido tiene otro libro más. relevancia. En lo que se ha convertido, quizás es una de las personas más famosas en cuanto... O sea, solamente tiene un solo libro, que ni siquiera fue publicado por ella. El padre la encontró años después y bueno, decidió publicar el diario. Así que es muy interesante que puede pasar lo mismo con muchos escritores hoy en día que se sacrifican mucho, escriben muchos libros, las personas por cierta razón no le hacen el caso y bueno, años después otras personas llegan a vivir de su fruto, llegan a ver Así los es. frutos de su trabajo. Exactamente eso pasa, y eso pasa con todo el arte. Lo pusiste muy bien el ejemplo de la pintura. Pasa igual con la música, pasa con la literatura, pasa con el cine. Hay películas que las lanzan y son un desastre taquillero y 10 20 años después ya son consideradas películas de culto. Eso pasa en todo el ámbito del arte y con la literatura pasa mucho. ¿Quién es para ti el mejor autor de la historia? No, eso es muy difícil de responder porque es como si yo te preguntara quién es el mejor músico de la historia. No sé si lo tengas. Sí, yo creo que para muchos... Voy a cambiarte la pregunta.
¿Qué autor tú crees que si no hubiera existido, tu perspectiva acerca de los libros, de la lectura, sería diferente hoy en día? Lo que pasa es que todo se resume a la influencia que se crea a partir de lo inicial. Te decía que me gusta el rock clásico, es mi género preferido, y yo me voy a los Beatles. Los Beatles crearon un sonido, un ritmo, una música que son la mejor banda. No, no lo son. Hay bandas que su música es mucho mejor, Led Zeppelin, Pink Floyd, incluso los Claro. Rolling Stones que eran contemporáneos. Pero es que sin los Beatles no hubiese existido Led Zeppelin, The Who, Rolling Stones, ¿ok? Entonces, con la literatura pasa igual. Tenemos un autor muy antiguo que es Homero, al que se le atribuye la Ilíada, la Odisea. Estas obras influenciaron toda la cultura grecorromana, que fue la que impulsó toda la literatura moderna que tenemos hoy en día. Si Homero no hubiese existido y no hubiese escrito esa historia de Troya, de Aquiles, de Héctor, de Claro. Helena, de cómo hubiera evolucionado la literatura. Ahora, si hablamos de Shakespeare, Shakespeare creó un género literario porque él fue capaz de introducir al teatro el romance, obras románticas en una época en que solo se hacía comedia y se trataba de hacer reír a las personas, de entretenerlas. Él fue capaz de crear sentimientos humanos reales en vivo y en directo en su teatro y colocarlo en palabras. Y él influenció a muchísimos otros. Entonces uno lee hoy en día premios Nobel de la literatura como García Márquez, como Vargas Llosa, como Han Kang, esta coreana que acabó de ganar el premio Nobel, obras tan profundas, tan bien estructuradas, y uno dice, no, es que es maravilloso, pero es que si no hubiese tenido la influencia de esos escritores antiguos, tal vez no hubieran podido llegar a escribir ese tipo de cosas. Entonces yo creo que todo parte de las bases, esos escritores que influenciaron al resto del mundo son los pioneros y los que hicieron posible que se creara el movimiento literario tan impresionante que podemos percibir hoy en día. Y de esos, ¿cuál tú disfrutas más? Yo disfruto mucho un autor que se llama Stefan Zweig, él ya murió. Yo digo que cuando a mí me preguntan, yo digo mi escritor muerto preferido es Stefan Zweig y mi escritor vivo preferido es un español que se llama Santiago Posteguillo. Él se dedicó a escribir historia romana, pero muy bien documentada. Entonces aprendes cultura, aprendes historia y a la vez te metes en una historia tremenda que te hace vivir los personajes y todo. Esos son los autores que yo más disfruto en este momento. Aunque ya leí todas sus obras, vivo a la expectativa que salgan nuevas. En el podcast tenemos un segmento donde te damos dos opciones y tú escoges cuál de las dos te vendría mejor. Ok, ¿Papel o digital? papel, ¿Gabriel García Márquez o Vargas Llosa? García Márquez. ¿Por qué? Porque Gabriel García Márquez impulsó un género literario único, que es el realismo mágico. Ese es su sello. Vargas Llosa es excelente, tiene una prosa única, pero García Márquez dio inicio a algo nuevo. Y García Márquez se popularizó una forma de escribir, literariamente hablando se llama prolepsis. Significa que hay saltos en el tiempo. Por ejemplo, el libro que él escribió que se llama Crónica de una muerte anunciada. En el primer párrafo del libro él dice, el día que iban a matar a Nazar pasó esto y esto. Desde el primer párrafo te está diciendo que lo mataron. Sí, Nadie, es como en 100 años de soledad, que ya anticipa lo que va a pasar en el futuro. correcto. Ese tipo de escritura no era popular hasta antes de García Márquez, porque todos los escritores decían, pues si yo les cuento desde el principio que se va a morir, ¿para qué van a leer el libro? Y eso tiene sentido. Pero García Márquez fue capaz de introducir eso en la literatura y popularizarlo hasta el grado que hoy en día la mayoría de las novelas están escritas así. Pues lees un capítulo que está en el presente, el siguiente te lleva al pasado, el otro está en el futuro y al final del libro es que todo termina y se acomoda. Esos saltos en el tiempo, él los ayudó a popularizar esa forma de escritura y el realismo mágico. Por eso me parece que él es un autor más significativo para la literatura moderna. ¿Leer un libro en casa o en una librería? No en casa se disfruta más. ¿Puedes leer un libro en cualquier lado o tienes que estar en un quizás óptimo para... Yo puedo leer en cualquier parte. Prefiero leer en las condiciones adecuadas. Silencio, mi espacio.
pero si estoy en un banco esperando que llegue mi turno, estoy leyendo. Hay bulla alrededor, hay gente hablando, hay ruido, pues me toca leer, pero lo hago porque quiero leer y me toca soportar el ambiente, pero prefiero hacerlo en las condiciones adecuadas, claro. ¿Qué te gusta más, investigar o leer? Me dijiste que te gustaba mucho la historia. ¿Te gusta más leer o ya investigar de lo que pasó realmente? No, me gusta más leer. Investigar es muy interesante, muy satisfactorio. Claro que hoy en día se ha vuelto muy banal la investigación, porque con aquello de la inteligencia artificial, Google, vos colocas, escribís y ya ahí mismo tenés 50, 100 artículos. Antes, eso sí eran investigaciones, que uno tenía que ir a una biblioteca, Y sentarse libro por libro. libro por libro, consultar información, eso sí era investigar. Hoy en día es muy sencillo, pero no leer. Disfruto más leer una investigación ya realizada, ya hecha. ¿Alguna vez te ha pasado que has leído un libro de historia, pero por ejemplo, mi película favorita es Braveheart, de Mel Mel Gibson? Gibson, O sea, que no está, históricamente es horrible, inexacta, correcto. inexacta en todos los sentidos. ¿Te ha pasado que has leído un libro, te has resultado fascinante y después, bueno, vas a ver la información, la historia correcta y te das cuenta que era totalmente incorrecta? Sí, sí, me ha pasado varias veces. Incluso me ha pasado que estoy leyendo un libro y me estoy dando cuenta de que es inexacto históricamente. Me pasó hace poco. Eh, y es curioso que ahorita mencionabas el arte y los pintores que se hacen famosos después. Mi pintor favorito es Vincent Van Gogh. Ujú. Conozco muy bien la vida de él. He leído todo lo que se ha publicado sobre su vida, su pintura, todo lo que él hizo. Y hace poco leí una novela, se llama Los últimos días de Van Gogh. Entonces la novela relata, bueno, eso es históricamente exacto, Van Gogh tenía problemas psicológicos, mentales. En la última etapa de su vida empezó a ir donde un psicólogo, pero la novela relata que el psicólogo tenía una hija y que Van Gogh se enamoró de la hija y que surgió un romance y que se volaban por la noche, que iban y que él estaba feliz y que ta. Y yo al conocer también su historia sabía, esto no es real, esto no pasó así. Pero de cierta forma yo decía, listo, me voy a meter en la película y qué bacano que hubiera sido así, qué chévere que este ser tan atormentado hubiera podido vivir eso, aunque yo sabía que no había pasado. Entonces sí, a veces pasa que hay inexactitudes, pero bueno, es como cuando vos ves una Rápido y Furioso. Esas películas, eso es mejor dicho, pero uno va y las ve, ¿por qué? Porque uno se quiere entretener un rato viendo esas Pero bueno, a ver, menciones. esas películas ya uno va preparado para que... Pero me ha pasado con muchas películas, por ejemplo, no sé si viste la última película de Gladiador, No la he podido ver. que uno piensa, bueno, es una película basada en historia y trata de... Pero, o sea, hay cosas que uno se da cuenta sin tener que investigar. Y bueno, uno conoce un poco y uno se da cuenta, bueno, esto de historia no tiene nada. Ujú. Y quizás cuando uno conoce la historia primero y después lo ve, le resta la película. Te pasa lo mismo con los libros. Cuando ya uno conoce la historia y lee un libro y se da cuenta que no es verídicamente, uno dice, bueno, quizás pudo haber sido mejor. Claro, claro, eso pasa muy a menudo. Y más si el libro te lo están vendiendo como un libro histórico. Eso es lo que molesta al lector. Pero si de entrada uno sabe que es una novela, que es una ambientación, que es una historia alterna, entonces ok, uno va como con la mente de, bueno, este episodio, este personaje, vamos a verlo desde otro punto de vista, como si algo distinto hubiese pasado. Pero si te lo venden como algo histórico, verídico y te das cuenta que no es así, ahí es donde llega el problema y uno dice, yo que estoy leyendo, esto está totalmente incorrecto. Son los escritores como uno se los imagina, o sea, como cuenta más o menos la leyenda de que son personas excéntricas o personas que están en un cuarto oscuro y no son personas sociablemente como los demás. ¿Son así los escritores? Hay de todo, los hay así, pero en su mayoría son personas comunes y corrientes, son personas normales. Como te decía, personas que tienen su trabajo normal, son profesores, son universitarios, dan cátedra y también escriben, pero sí, también hay escritores así. Lastimosamente, a veces esos tienden a ser los genios porque son tan raros, son tan ensimismados en sí mismos
que logran crear esas obras increíbles. ¿Qué prefieres, el prólogo o el epílogo? El epílogo, porque si yo llegué hasta el epílogo es porque disfruté la obra y el epílogo es la cereza encima del postre. A veces el prólogo te da spoilers o te da una idea equivocada sobre lo que vas a leer. Hay prólogos, yo he leído prólogos que yo digo, Dios mío, ¿qué libro voy a leer? ¿Qué es esto? Y arranco porque el prólogo fue genial y después me quedo como, no, pero ¿qué pasó? O sea, el prólogo a veces juega en pro y en contra. En cambio, el epílogo es la cereza encima del postre. ¿Historia universal o historia local? Universal. ¿Por qué? Yo lo diría que es por una mala costumbre humana que tenemos todos y es que nos genera más curiosidad lo que hay afuera que lo que tenemos adentro. Hace poco hicieron un examen, fue un concurso que hicieron con unas personas que hago parte de un grupo de historia colombiana y a mí me fue muy regular, muy regular. Y yo decía, qué tristeza que si me hubieran hecho este examen pero con la historia francesa hubiera sido el mejor. Porque a mí me encanta la historia, yo conozco todo de la Revolución Francesa, o sea, lastimosamente uno quiere proyectarse hacia afuera y a veces no conoce lo propio. Pero bueno, así son los gustos humanos, no sé por qué razón. Actualmente tienes muchos seguidores en tus plataformas. ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? ¿Cuáles son tus planes? Pues la verdad no me he proyectado tan lejos porque es que yo empecé esto como un hobby, o sea, esto fue un accidente. Yo nunca planeé tener miles de seguidores, colaborar con editoriales, recibir libros de escritores. Yo un día quería ir al estadio a ver un juego de béisbol, fui a ver a los Yankees en el Yankee Stadium. Estaba leyendo un libro de Joe Torre, el manager. Me lo llevé al estadio, me llevé el celular y me filmé haciendo un video en el estadio diciendo, hey, vale, les recomiendo este libro, si les gustan los Yankees, el béisbol, ta, ta, ta. Ese fue mi primer video que se hizo viral. Me llegaban miles y miles de seguidores, eso fue impresionante. Y yo, ¿qué está pasando? Y empecé, seguí y empecé a crecer, a crecer. Nunca me lo propuse. Después me buscaron escritores, editoriales y fue muy gratificante. ¿Dónde quisiera estar en 5 años? No, quisiera estar en las ferias del libro de cada ciudad, conociendo escritores, pudiendo compartir con ellos y lo más importante, poder transmitir este gusto por la literatura a otras personas, sobre todo a los que no leen. Porque si hablamos de Latinoamérica, nosotros no tenemos la cultura lectora. Las personas son muy pocas las que son literatas, lectoras, de verdad. Entonces, poder aportar un granito de arena en que las personas tomen el hábito de leer, eso es muy gratificante. ¿Crees que se está perdiendo? Y hemos hablado un poco de Shakespeare y bueno, quizás estás en el mismo eso. ¿Crees que se ha perdido un poco la poesía? Sí, sí, pienso que sí. La poesía es un género que cada vez tiene el camino más difícil. O sea, los poetas que ya están establecidos, muy bien, ya están ahí en la cima. Si hablamos acá en Centroamérica, tenemos a Pablo Neruda, Mario Benedetti, Pilar Ya Bonet, eso es de por vida. correcto. Pero que salga hoy en día un nuevo poeta, que se haga conocer, que viva de eso, no, 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 muy, muy, muy difícil, muy difícil, muy difícil. ¿Qué crees que es esto? Por los gustos, el cambio en la cultura, la poesía comenzó siendo como la forma de expresar los sentimientos más profundos del ser humano. Uno piensa en poesía y piensa que es algo romántico, no necesariamente. Sí, sí. Hay poesía que es del dolor, poesía de Por lamento. ejemplo, de Edgar Allan Poe, poesía oscura. Edgar Allan Poe era un cuentista excelente del terror, pero ahora que lo mencionas, hay una poeta argentina, se llama Alejandra Pizarnik. Ah, digamos que podría parecerse a Allan Poe porque su poesía es oscura, es tenebrosa, habla de la muerte, de los traumas, del insomnio, de cosas así. Pero hoy en día la gente tiene como un nivel, una forma diferente de conectarse con sus sentimientos. No es la poesía, ese puente esa vía por la que la gente expresa sus sentimientos, no es la poesía hoy en día. Entonces, para mí es un género que está muy, 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 muy perjudicado, muy al borde
no quisiera decir la extinción, pero que hoy en día un poeta surja y viva de la poesía, uff, no, es muy, muy, muy difícil. ¿Qué sientes cuando llaman a los cantantes, ciertos cantantes, poetas? Y después uno ve la letra y la compara con los de antes. ¿Qué sientes cuando las personas se refieren a estas personas como poetas? Esa es una controversia enorme. Hace unos 7, 8 años, el premio Nobel de Literatura se le otorgó a un músico, a Bob Dylan. Y en el mundo literario eso fue un agravio, eso fue una ofensa, decir como, pero zapatero a tus zapatos, o sea, él no es un literato, él no es un escritor. ¿Por qué le van a dar el premio Nobel de Literatura a un músico? Pero si lo vemos desde otra perspectiva, pues un músico es un compositor, un creador, un escritor. Entonces, cuando se le llama poeta a Bad Bunny, los gustos son muy diferentes, los gustos son muy cambiantes. Por ejemplo, hace, hace 1 o 2 años ganó Compositor del Año. Bad Bunny. Sí, por ejemplo. ¿Crees que debido a estas cosas que están pasando ahora, quizás los poetas dicen, bueno, si él escribe esas barbaridades y las personas lo escuchan por lo que sea, ¿qué sentido tenga que yo escriba? ¿Crees que eso es un poco lo que está pasando? O que la juventud dice, bueno, yo prefiero que tenga algo que tenga ritmo y la letra. Yo creo que pasa más por el tema de los incentivos tanto de reconocimiento como económicos. No es que un poeta de verdad, hablando de poesía tradicional, vaya a decir, bueno, si a él lo premian, pues yo entonces ¿para qué me voy a esforzar? Porque les gusta es eso. No, más bien es como que hoy en día el medio y las ayudas e incentivos y promociones cambiaron a lo comercial. Entonces, alguien crea un par de estrofas, le mete un ritmo de reggaetón y hace un video musical con supermodelos allí bailando y millones de dólares en dinero. Alguien hace un libro de poesía y le toca a él mismo financiar para poder imprimirlo, poder distribuirlo, a esperar a ver si se vende y suponiendo que se vendiera, que alguna editorial lo comprara, le diera un anticipo, no sería ni la 10ª parte de lo que se ganó el que hizo el video y la música. Entonces, ese es el tema que hace que muchas personas que tienen el talento cultural se restrinjan de hacerlo porque eso no es comercial, eso no te va a dar de comer hoy en día. ¿Cómo funcionan las ferias de libros? Por ejemplo, sé que la mayoría de las ciudades tienen su feria. ¿Cómo uno es invitado a una de estas ferias? ¿Quién paga por estar en estas ferias? ¿Funcionan las ferias de libro? ¿Para qué están hechas? Las ferias del libro son en su mayoría financiadas por el Estado. Entonces, toda la infraestructura, los autores, escritores invitados, generalmente se invita por países. Por ejemplo, este año la FILBO, la Feria Internacional del Libro en Bogotá, el país invitado fue España. Es un convenio que hace el Estado colombiano con España. Entonces invitan escritores españoles a que vengan, a que den conferencias, a que den talleres, a que expongan sus libros, se hace publicidad y eso congrega millones de personas. Las ferias del libro son enormes. La más grande en Colombia es la Filbo en Bogotá. Son millones de personas. En Medellín es la segunda más grande. Es durante 3 semanas. O sea, eso es enorme, enorme. Y es un ambiente cultural hermoso porque están todos los escritores, están todas las librerías, hay conciertos de música, de cultura, de teatro, es un intercambio cultural excelente y generalmente es gratis, o sea, cualquier persona puede ir a caminar donde se instala la feria del libro, a comprar libros, a ver un espectáculo, a escuchar algún taller literario. Son espacios muy, muy, muy buenos que todo el mundo tiene que darse la oportunidad alguna vez de asistir. Sí, he tenido la oportunidad de asistir a la que hacen aquí en Miami Ajá. y es excelente, de verdad que sí, de verdad que se la recomiendo a todas las personas que por lo menos una vez asistan a una de estas ferias, es algo emocionante. También tuve una oportunidad cuando estaba en Chicago, también a la feria ahí y fue muy, muy gratificante. ¿Dónde pueden las personas seguirte? ¿Dónde pueden las personas ver tu contenido? ¿Dónde pueden las personas encontrarte? Bueno, mi mayor plataforma es Instagram. Allí estoy como @historiador de libros. La mayor parte de ese contenido lo replico a TikTok, a mi canal de YouTube, muy poco en Facebook.
y en todas las plataformas estoy con ese nombre, Historiador de Libros. Perfecto. Bueno, Edwin, ha sido un placer tenerte aquí, haberte tenido en el podcast. He aprendido muchísimo acerca de este mundo de los libros. Es interesante ver la pasión que sientes por la lectura. Me lo has pegado un poco, quizás hasta empieza a leer un poco más y te deseo lo mejor desde aquí, desde el podcast, que sigas cumpliendo tus sueños, que las personas lleguen a sentir lo que sientes tú por los libros, ¿verdad? Y lleguen a apreciar la lectura como la aprecias tú. Ha sido un placer tenerte en el podcast y espero tenerte próximamente otra vez El en placer algún ha sido momento. mío. Muchas gracias por la invitación. Lo disfruté bastante. A mí me encanta hablar de literatura, de libros. Me encanta conversar de esto y un espacio muy, muy agradable. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti.